a sus clientes. ¿Por qué? Por un problema de incentivos. A un banco le conviene más, aunque el cliente se espere una semana, le conviene más cobrarle $35 que 5. Un problema de incentivos. Tenemos que manejar eso. Sin embargo, el Consejo dice, bueno, pero es que lo que queremos es que haya ahorro. Sí, pero esa visión de solo hay ahorro monetario nos está frenando un poco. Pero bueno, así son las cosas en economía y estamos trabajando para mejorar. El sistema existe y es un sistema muy eficiente que se puede utilizar. Abajo está ahí una página, de la página, si quieren ver más detalles de las estadísticas. Vamos a Honduras. Y discúlpeme, yo sé que teníamos 40 minutos para este tema, pero la cosa ha estado muy interesante, parece, y nos hemos dado más. En Honduras tenemos en primer lugar el marco legal. Perdón, como guste. Diputada, seguimos mañana, dicen. Yo con gusto. ¿En qué se basa el funcionamiento del sistema de pagos acá en Honduras? En la parte legal, primero, el Tratado de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores, del cual ya hablamos. Es un marco supranacional que le da mucha fortaleza. Luego, la Ley de Sistema de Pagos y Liquidación de Valores, que ustedes aprobaron recientemente, le da todavía más fortaleza al sistema. Y luego todos los reglamentos del Banco Central, de los cuales tiene que seguir emitiendo muchos más, pero por ahora están estos, que regulan la LBTR, la liquidación bruta en tiempo real, el sistema que maneja el propio Banco Central para mayoristas. El reglamento de negociación de divisas, que ustedes conocen cómo funciona, la subasta diaria, eso es un mercado mayorista también, se llama CENDI. No, la ley es muy completa. O sea, le voy a decir. Bueno, lo importante tal vez es que si vuelve Banco Central al Congreso para que les apoyen sobre temas de estos, ustedes ahora, gracias a esta conversación, van a tener una visión un poquito más amplia de qué estamos hablando y por qué y para qué. Y les van a preguntar ahora, bueno, pero ¿dónde está la eficencia en esto? A ver, ¿cuál es el ahorro? Cuando mandan la ley, debería llegar alguien como usted a darle explicación a los que Entiendo que llegó gente del Banco Central a explicar y tuvieron intercambios. Estaba la mejor estudiante de economía que le por supuesto. ¿Para qué necesitamos? El Banco Central, ministro de Finanzas y todo. Exacto. Muy bien. Además están los reglamentos de Cámara de Compensación de Cheques, la Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de Pago, que se llama ACH Pronto. Luego vamos a ver un poquito para recordarles qué es esto. Reglamento para autorización y funcionamiento de instituciones bancarias que brindan sistemas de pago utilizando dinero electrónico. Cuando leen todo eso ya tenemos una idea de qué estamos hablando. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De quién? Tigo Money, Back Móvil, etcétera. Son instituciones que brindan utilizando dinero electrónico, brindan servicios de pago. Y Pronto, que son estas instituciones que están en las gasolineras, entiendo, y otras cosas que reciben pagos de todo tipo, esto lo regula. Antes estaba libre, ahora ya está regulado. Y la reglamentación CIAFI, que todos ustedes conocen, también es parte del sistema de pagos. Pero esas cosas rompen paradigmas, la gente es conservadora. Así es. Sí. Nos cuesta dar ese pasito, pero una vez que agarramos, ya no. Básicamente entonces la estructura que tenemos en Honduras es un sistema de pagos donde tenemos todo esto y todo está interrelacionado y todo se maneja a través del Banco Central de Honduras. Poco ¿qué es cada cosa? BCHTR, eso es el sistema que está dentro del Banco Central de Honduras que interconecta a los grandes jugadores del sistema de pagos. Liquidación bruta en tiempo real es lo que acaba de adoptar el Banco Central desde 2013
Y aquí funcionan los pagos de los grandes jugadores. Aquí es donde los bancos comerciales se intercambian dinero entre ellos, por todos los cheques que pagaron a nombre de X banco y por todos los cheques que recibieron de otro banco. Ahí se hacen los intercambios. Los pagos de planilla de SIAFI, que son masivos ahora electrónicamente, se hace a través de esto. La Tesorería General de la República emite una orden de pago que llega a Banco Central, utiliza recursos del Banco Central, de la Tesorería depositados en Banco Central, y los distribuye a las cuentas de todos los clientes del sistema. Esto lo hace en liquidación bruta en tiempo real para darles seguridad. ¿Qué significa eso? Que el dinero no pasa si no tiene la plata ahí. El orden de pago no pasa si usted no tiene el dinero ahí. Mientras no lo tenga, no pasa el pago. Es muy exigente, porque significa que, por ejemplo, banco, voy a poner nombres, Banco de los Trabajadores, está esperando un pago de la tesorería por planillas de, no sé, la entidad de Fuerzas Armadas, vamos a decir algo. Si le entra ese dinero, como no todos los trabajadores van a retirar el dinero al mismo tiempo, él puede usar parte de esa liquidez para pagarle un préstamo que tiene con Banco Atlántida. Si la tesorería en el momento de la liquidación bruta en tiempo real no tiene dinero, Banco de los Trabajadores no recibe el dinero, Banco de los Trabajadores no le puede pagar a Banco Atlántida y hay pérdidas. Eso es lo delicado de la liquidación bruta en tiempo real, que requiere mucha liquidez en el día a día. ¿Y quién sería el responsable de esa operación con ese problema? El que no puso el dinero en el momento que tenía que tenerlo. Tiene sus reglas. O sea, usted no da una orden de pago si no tiene la liquidez. Ahora, genera un problema que entrampa todo el sistema. Ya no recibe dinero los señores de empleados, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, ya no recibe el pago. Banco Atlántida es una cadena enorme. Entonces el Banco Central tiene mecanismos para proveer liquidez, no a la tesorería, porque es el que emite el pago, sino a los bancos. Banco de los Trabajadores puede llegar al Banco Central y decirle: necesito de emergencia, no un sobregiro, es un crédito, en intradía, démelo por 2 horas, porque dentro de 5 horas que liquido la liquidación de divisas, me va a entrar dinero, ahí se lo pago. Un crédito dentro del día, imagínense. ¿Y ese tiene un costo? Claro, tiene un costo. ¿Por hora? Por hora. Pero es que Eso, estamos en función del encaje que pudiera... exactamente. Está en función del encaje, porque se garantiza de alguna manera, o porque tiene valores del Estado que le garanticen. Le dicen: no me toca el encaje, porque si lo toca, me cae, fue bajo del límite legal, pero aquí tengo un título que emitió Finanzas, agarre ahí esto como garantía, si yo no lo pago, se lo cobra. Perfecto. El Banco Central tiene esa potestad legal y la ejerce. Y evita... Exacto. El Banco de los Trabajadores le cobra aquel o qué sé yo, pero ya son temas más allá. Pero el sistema de pagos no se paró. Existen reglas y formas de evitar que eso ocurra. Esto se logra a través de esta liquidación bruta en tiempo real. Bueno, el caso, vamos a ver, o sea, que un banco privado emita una orden de pago tan grande que sea más grande que las reservas internacionales del Banco Central. No, eso, o sea, en Honduras eso no. El balance de un banco es muchísimo menor que el nivel de reservas internacionales que tiene Banco Central de Honduras. O sea, no lo veo factible, digamos, señor. Exacto. Ese riesgo. Exactamente.
y va a ver ahí, más adelante está eso, que efectivamente la ley dio la potestad al Banco Central para emitir el reglamento, la ley la aprobaron creo que hace menos de un año, y el reglamento ya entró en vigencia, que regula esto. Por eso es muy importante. Mire, la LBTR, estadísticas ahí generales muy rápidas. Pueden ver cómo, por ejemplo, entre 2015 y 2016, las cantidades han aumentado. Y los que más utilizan, estos son números de millones de lempiras. Y pueden ver que los que más están utilizando son las transferencias, está casi a la antepenúltima, transferencias a cuenta de terceros. De 50.000 millones de dólares de transacciones, cantidad que se transaron en 2015, aumentaron ya a 61.000, estos son a mayo de cada año, y de 96.000 millones de lempiras pasaron a 120.000 millones de lempiras. ¿Qué son estas? Son transferencias bancarias que emiten empresas y personas de un banco a otro. Cuando usted entra al sitio web de su banco y dice, mándemele dinero a tal persona, deposítelos en su cuenta, por tanto, y lo hace todo desde su computadora. La LBTR ha permitido entonces que el dinero circule más rápido y más eficientemente. Solo estamos hablando de comparación de enero a mayo de cada año. Miren el monto total que tiene acá registrado el Banco Central, la primera línea. De 1.789 millones a 2.471 miles de millones de lempiras. Dinero circulando a alta velocidad. Eso genera eficiencia. Dinero que antes se tardaba 2 o 3 días en acreditarse, en completarse los ciclos de pagos, ahora se hacen de inmediato. Hace algún tiempo, años atrás, salió un libro y hablaba de la piratería con respecto a las cuestiones cibernéticas del manejo de dinero en los bancos. ¿Se han logrado mejores controles? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, parte de, digamos, los problemas que se dieron, ¿se acuerdan? En el año 2000 con el YK2, el rollo de que los sistemas bancarios todos solo tenían 2 cifras para los años y poner 2000, 4 cifras. Bueno, a partir de todo eso se empezó a trabajar fuertemente a nivel internacional con el uso de los sistemas informáticos y la seguridad. Entonces, a nivel internacional se generó toda una serie de buenas prácticas y normas que los países poco a poco han ido adelantando en ello. En el caso particular de Honduras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha emitido reglamentos muy estrictos, y ahí debo decir que son muy eficientes en cómo vigilan y cómo aplican las auditorías de sistemas informáticos a los bancos. Si a una persona le hackean su cuenta en un banco, ¿quién es el responsable de retornar El banco. el dinero? El banco. Claro, porque es un hackeo al sitio web del banco, al sistema informático del banco. Eso es una investigación que podría darse, ¿verdad? Porque puede ser que en un descuido, por ejemplo, y eso es un error muy común, que usted en su teléfono celular anote las claves y las cosas porque lo anda todo el tiempo y no sé qué es. Entonces se le pierde y alguien lo logra, bueno, ahí ya ni modo. Pero los hackeos, usualmente son hackeos masivos, no es a un cliente en específico, usualmente es que se llevan a muchas personas de por medio, pero bueno, los bancos ahí son los responsables de guardar eso. Otro caso son las cámaras de cooperación electrónica de cheques. Los cheques antes se intercambiaban manualmente en todo el país, y habían centros de operación del Banco Central en Santa Rosa, y se ríe don Jaime, todos los días en la mañana recogíamos los cheques. Yo trabajé en eso. Mis primeros trabajos fue ir a la Cámara de Cooperación de Cheques con un banco comercial, recogíamos un montón de cheques separados por cuánto le correspondía a cada banco, separados por localidad, montos, y ahí decía, bueno, yo te debo tanto, es tanto, yo te debo aquí, y regresábamos a empezar después a digitar y contabilizar todas esas cosas, manualmente todos los días. Y para acreditar cheques que eran, por ejemplo, girados en Santa Rosa de Copán, pero liquidados allá en una cuenta contra Ceiba, podían pasar un mes para que se liquidara, porque físicamente el cheque viajaba. Pasaba de Santa Rosa, pasaba a San Pedro, de San Pedro a Tegus, de Tegus para allá, porque eran otras sucursales. No sé, estaba un mes a veces para poder decir, al fin me pagó este señor. Todo eso se acabó. Ha mejorado muchísimo. Se hacía efectivo el cheque hasta que salía de Cámara de Cooperación. Así es.
Te acreditaba su cuenta hasta cuando ya. Ahora, bueno, mejoró muchísimo en el 2000 cuando se empezó eso. Y se redujo, por ejemplo, las liquidaciones en la misma ciudad se redujo a un día y digamos en ciudades diferentes a 3. Pero hemos avanzado y seguimos avanzando en eso. Es administrada por CEPROBAN, Centro de Procesamiento Bancario, es privado. Los privados se pusieron de acuerdo, miren, hagamos esto más eficiente, vamos a hacer todo el neteo neto, la liquidación neta acá, y le vamos a llevar al Banco Central las órdenes para que ellos liquiden estas posiciones netas. Entonces, dígame, y esas entidades que se han creado en los últimos años, la central de riesgo, que de repente le paraliza la actividad financiera a una persona, ¿qué experiencia hay sobre eso? ¿Sabe algo sobre eso? Bueno, lo poco que he leído al respecto, entiendo que sí son entidades importantes, que tienen que estar reguladas, bien reguladas, porque también están sujetas a errores y a malas prácticas. El asunto es que ahí se centraliza la calidad de riesgo de las personas, ¿verdad? Físicas o jurídicas. Cuando usted centraliza esa información, le reduce el costo de la persona que está pensando en darle un crédito de investigar. De investigar el historial, su relación con otros bancos y todo lo demás. Y lo más importante en la operación de crédito es recuperar el dinero. Recuperar el dinero. Y en el caso de los bancos, el dinero que están prestando no es de ellos, es del público. Sí. Es más rápido, porque antes que no existía central de riesgo, siempre hacían consultas, siempre andaban, le pedían referencia y todo más. Era más lento todo. Favorece. Es como una luz verde que puede... Y todo está ahí centralizado. Pero por supuesto, hay errores, todo el mundo está sujeto a errores y hay que regularlas bien, pero también le impone a las personas naturales y jurídicas la disciplina de que si pide un crédito, señor, lo tiene que pagar, porque si no va a quedar marcado que es mal pagador. Y eso es importante por la naturaleza de la transacción bancaria, que usa dinero de terceros para dar esos créditos. Y que no cumple el pago. De riesgo. Me tocó reformar la Constitución para incorporar dentro de las garantías constitucionales tradicionales el habeas corpus, el amparo y la inconstitucionalidad, el habeas data, precisamente porque de repente en los archivos hay gente que la tienen retenida y tiene derecho a examinarla, que se revise, que se le corrija, que se rectifique errores. Exactamente, eso es importante, es importante. Mire, bueno, es que, no sé, licenciada, ¿cómo le hacemos? ¿Me salto todo esto? Bueno, miren, cosas que simplemente les quiero enseñar aquí. Miren el uso de los cheques. Miren la cantidad de cheques que se transaban en el año 2005. 8 millones de cheques. Miren cuántos se transan hoy. El año 2015, menos de la mitad. ¿Eso es en Honduras o en Centroamérica? No, esto es Honduras. Miren, o sea, estamos hablando de 8 millones de cheques a menos de 5 millones de cheques al año. 5 millones de transacciones. ¿Por qué? Y va a seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estamos dándole paso a las transferencias electrónicas. Estos cheques. Si vemos esto, en ACH Pronto, que son las transferencias electrónicas entre bancos, y lo vemos en números, está ocurriendo todo lo contrario. De 58,000 transacciones cuando empezó a operar en el 2007, hoy tenemos al 2015 1.900.000 transacciones. O sea, la tendencia es a masificar y a incrementar el uso de las cosas electrónicas. Y hay que estar muy atento por todos estos riesgos que estamos hablando. Es inverso. Muy bien, y el uso de dinero electrónico que ya se está regulando recientemente por el Banco Central y que implica que está basado siempre
cuentas de terceros, y esto es una tendencia también en todos los países del mundo, cada vez más a utilizar dispositivos móviles para pagar. Bueno, hemos hecho un montón de comentarios, consultas y respuestas, así que esto me lo salto y vamos a lo demás. Sesión 2, la situación macro. Vamos a empezar entonces rápidamente con un contexto global y controlan, que simplemente pasan, no controlables. Primero, las economías del mundo se están moviendo, las grandes economías del mundo se están transformando, y lo que están haciéndose es menos productoras de manufacturas y más productoras de servicios. Voy a poner un ejemplo. Esto es lo que pasa en el mundo en general. Esos números que están ahí es el tamaño o el peso que tiene el país en la economía mundial. Estados Unidos importa o tiene un peso de casi un cuarto de toda la economía del mundo. La segunda más grande, China, tiene un peso del 14% en todo el mundo. Esos rayitas que tiene ahí, o esas áreas de colores que tienen en cada uno de los áreas, implica ¿qué produce más Estados Unidos? Aquí pueden ver es servicios. El área de servicios es muchísimo más grande que la agricultura y que la manufactura. China en este momento está casi equilibrado, casi equilibrado. Pero China, México, Canadá, Brasil, India se van a mover a una estructura como estos países, donde los servicios son cada vez más importantes. ¿Eso qué significa? Que a nosotros, como países que vamos atrás, un poco atrás, nos van a dejar el espacio para manufacturas livianas. Y ahí es donde tenemos que encontrar la manera de aprovechar esa gran oportunidad en el mundo. El centro de gravedad del mundo, medido por la importancia de las economías, lo grande de las economías, se está moviendo. Antes estaba evidentemente tirada hacia el Atlántico, en Estados Unidos. Y ahora más o menos estamos por acá, en el centro de Europa, porque el tamaño de las economías asiáticas va aumentando y aumentando. Están creciendo muy rápido. Y hacia 2045, dentro de 30 años, estas economías del sudeste asiático, Japón, todas estas pequeñas, Filipinas, China, India, van a pesar más de la mitad de todo lo que se produzca en el mundo. Y toda la población mundial va a estar concentrada también ahí. La mayor parte. Va a estar concentrado en esta gran área del sudeste asiático. Pues sí. Y los alimentos que van a demandar. ¿Cómo vamos a aprovechar nosotros? Estamos hablando una visión de mediano, largo plazo. ¿Cómo vamos a aprovechar eso nosotros? Vamos a hacer entonces nosotros, o deberíamos de movernos a ser, productores de manufacturas. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué deberíamos de esperar con el petróleo? Se me pierde el mouse aquí. Aquí está. Ustedes saben que el precio del petróleo se vino abajo a partir del año 2013. ¿Qué fue lo que ocurrió? La tecnología nueva de fracking o de extracción de esquisto, que se llama en Estados Unidos, pueden ver que la producción, estos son producción de millones de barriles al día por países. La producción en sí ha aumentado, pero no tanto. El único que aumentó es este señor. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Con qué? Con el esquisto, el fracking. Pasó de duplicar su producción total de más o menos 5 millones de barriles al día a casi 10. Eso hizo que el precio se desplomara. ¿Y por qué se ha mantenido ahí? Bueno, muchos dicen que uno de los argumentos es que Arabia Saudita se ha negado a reducir su producción para intentar que el precio se mantenga bajo, porque esta tecnología es cara. Esta tecnología requiere un precio del petróleo de más o menos 75, 80 dólares por barril para seguir produciendo en el largo plazo. Si el precio se mantiene bajo, muchos productores de Estados Unidos van a tener que retirarse. Y eso va a hacer entonces después que el precio vuelva a subir. Esa es una de las teorías, no lo sé. Pero, ¿qué es lo que sí podemos esperar? Que en el corto plazo no vamos a tener incrementos fuertes
del precio del petróleo. En el corto plazo, en lo que resta de este año, en el siguiente, la tendencia es que se mantengan precios posiblemente un poco más altos, pero no llegar a $100, $80 de barril. Eso es una buena noticia para nosotros. Pero también hay una situación que se pronostica, que ese material fósil que genera el petróleo está agotando. Bueno, exactamente esto dice acá, abogado. Esta situación cambiaría radicalmente en el 2020, cuando se tiene previsto que Arabia Saudita, que es este señor de acá, el rojo, reduzca su producción, ya no por cuestión geopolítica, sino por agotamiento de reservas. Hacia allá vamos, hay que prepararnos. Entonces, la buena noticia en el corto plazo es que el precio del petróleo puede que se mantenga. Oye. En general, ustedes oyen también la noticia esta de que la política monetaria está muy relajada en los países en desarrollo. ¿Qué significa eso? Que los bancos centrales actúan para tener tasas de interés ultra bajas, escuchen bien esto. Esto históricamente nunca se había dado. Aquí perdonen ahí, tal vez muy pequeño, pero esto es el comportamiento de lo que hace la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y lo que hace el Banco Central Europeo. Cuando empezó la crisis, en el 2009, ellos empezaron a incrementar la liquidez en la economía. El negro es la Fed, el azul es no hacer dinero propiamente, pero sí, encontraron una manera creativa de hacer, y lo que hicieron fue comprar títulos del gobierno, endeudarse más, ¿va? Exactamente. Es un buen punto. Así siempre se los digo cuando estoy en las reuniones. Sí, ustedes nos dicen a nosotros que no hagamos esto y ustedes lo hacen. Bueno. Lo hicieron y ahí estamos. ¿Qué provocó esto? Que las tasas de interés en general en esas economías cayeron muchísimo. Si ustedes recuerdan, y esto lo hicieron del 2009 al 2013. En 2013 el Banco Central Europeo empieza a retroceder y a retirar dinero, muchísima liquidez, y la Fed sigue. Hay una divergencia. Y esto ha significado que las tasas de interés se mantuvieron igual, pero se separaron después de que en el año 2013 empezó la crisis de que el euro no iba a aguantar, que se iba a romper. Entonces el Banco Central Europeo, para evitar problemas, empezó a inyectar otra vez liquidez, y ahora las tasas de interés están divergiendo. Estados Unidos va por un lado, se habla de normalizar su política, empezar a subir tasas de interés, pero Europa no necesita eso. Entonces lo que está pasando es que tenemos dos mundos: Estados Unidos provocando que la tasa de interés empiece a subir, y Europa que necesita que esté más bajo. Porque esto es la tasa de desempleo en estas economías, esto que está acá. La azul, Europa, la tasa de desempleo en Estados Unidos. Pueden ver rápidamente. Eso no es accidental, es una cosa querida y deseada para que ocurra. Pues la crisis no fue deseado, pero las maneras de enfrentarlo han sido distintas. Van para allá. Esto pasa en el mundo. Entonces, esto nos afecta por dos vías. Primero, porque si Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, empieza y sigue mejorando la tasa de desempleo hacia abajo, significa que la economía está fuerte. Muy bien, nuestros compatriotas tienen plata para remesas, pero las tasas de interés van a subir allá, y entonces va a significar que las tasas de interés acá también van a subir, querramos o no. Bueno, así es el mundo. Pero además Europa está por otro lado. Y eso también tiene implicaciones para dónde vamos a vender nuestros productos. Bien. Hay otras iniciativas de impacto global. El famoso Brexit. Se salió o decidió salirse Inglaterra de esto. Además tenemos una ley que se llama FATCA y un proceso que está haciendo Estados Unidos del de-risking. ¿Qué es el de-risking? Quitarle los riesgos que vienen de afuera a la banca de Estados Unidos. ¿Cómo lo están haciendo? Tratando de limitar al máximo las operaciones de financiamiento de terrorismo y lavado de activos. Haciéndolo allá, ahorcando acá, pero eso es lo que es, lo hacen y lo hacen.
¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, de muchas maneras, pero viene hacia eso. Y el mundo se está moviendo, lamentablemente, hacia controles de comercio, para tratar de proteger la industria nacional. Europa, ¿por qué Inglaterra dice me quiero salir? Porque tal vez en parte de lo que ellos están viendo, que pertenecer al bloque europeo no les está permitiendo mejorar su producción nacional. ¿Y qué es lo que hacen? Se abstraen del bloque, limitan relaciones comerciales para proteger su industria internamente. Eso tiene efectos en todo el mundo negativos. Mire, esa afirmación que usted acaba de expresar, de que el Reino Unido se separa, yo pienso que David Cameron, que era el primer ministro que había ganado con una mayoría enorme al partido laborista, él apostó en su campaña por hacer esa pregunta. Yo creo que se equivocó. Exactamente. Porque el gobierno de él apostó por mantenerse en el euro. Y Escocia había participado en un plebiscito para separarse o no, y se quedó porque estaba formando parte del euro. Y fueron Inglaterra misma, Londres, votó a favor de mantenerse, y Escocia y Irlanda del Norte. Sí. El problema fueron los campesinos de allá del sur, la parte más conservadora, y el alcalde de Londres y otra gente. Ahorita están arrepentidos. O sea que no fue una determinación per se del gobierno de conservador, sino que fue una votación de la gente. Bueno, digamos, ahí podemos decir, como usted lo mencionó, él lo ofreció en su campaña política para captar votos, porque es lo que le interesaba a él. No lo vio como un riesgo que después le afectó a millones de gentes y generaciones futuras, porque los que decidieron esta salida no fueron los jóvenes se querían quedar en Europa, y los que decidieron fueron la gente mayor. La gente mayor les impuso un costo importantísimo a los jóvenes, pero bueno. El riesgo de que Escocia y Irlanda del Norte Se separen. para mantener. Y obviamente el otro tema que no hay que dejar de vista es los impactos del cambio climático. Todos ustedes saben que Honduras es posiblemente el segundo o tercer país en el mundo con más vulnerabilidad a los cambios climáticos, desde todo punto de vista. Ahí no tengo obviamente respuestas que hacer, porque ahí sí, pero bueno, esto estamos. Ahora, como resultado de todas estas cosas, ¿qué estamos viendo? En general, el mundo está creciendo menos. Está creciendo menos el mundo, sigue creciendo pero menos. Y aquí está separado este gráfico en dos partes. Esto es lo que pasa en el mundo desarrollado, y acá qué es lo que pasa con las grandes economías emergentes. China, lo rojo, está desacelerándose. Muy lento, pero se está desacelerando. A pesar de que es lento, el efecto de China es tan grande que esto ha provocado esta desaceleración pequeñita de 8 a 6 en 10 años. Que el precio del petróleo, de los metales, de todos los que se llaman materias primas, se vinieron para abajo, porque ya no están demandando tanto. Los commodities. Todos los commodities. Y eso incluye el café, el banano y todo lo demás. Complicado lo están viendo Rusia y Brasil. Rusia y Brasil, miren esta caída, y están ahora teniendo recesiones. Estos son trimestres. Ya llevan casi 2 años con la actividad económica menos y menos y menos. Y no se prevé que esto mejore en los próximos 12 meses, en ninguno de los dos países. ¿Qué papel hace Cristian Lagarde, el tipo del fondo? No lo ve. No puede agarrar nada. Bueno, el resto del mundo, Estados Unidos, que es el que nos interesa, es el que mejor le está yendo, por así, el que más nos interesa, es el que le está yendo mejor, y se espera que esté creciendo alrededor de 2,5 en los próximos años. ¿Y el crecimiento de China, de India, por qué se explica? Bueno, China es que India empezó con una serie de reformas estructurales bien pensadas, desde todo punto de vista. El mercado laboral, mercado financiero, mercado monetario, reforma fiscal, o sea, hicieron un paquete enorme, y esto ya les está generando frutos. ¿Hace cuánto fue? Empezaron, no recuerdo la fecha exacta, no soy tan bueno en esto como el abogado, pero lleva por lo menos unos 8 años estas reformas. Porque es de los países de mayor pobreza y mayor inequidad. Sí, claro. Es el segundo país en población del mundo. Sí. Ahora, ¿cuál es el gran problema de estas cosas también? De que aunque estamos previendo, generalmente mire, cada una de estas líneas son proyecciones en los próximos 2 años de cómo va a crecer el mundo. Y cada vez que se hace una nueva proyección, es cada vez más baja.
Cada nueva línea, que es una nueva proyección, una fecha más reciente, más bajo, más bajo. Esta es la nueva normalidad, le dicen los economistas. Vamos a ir a un mundo donde se crece menos, se crece pero menos. Hay menos demanda de todo. Y el fondo, dentro de las cosas que hace, también no se abstrae de esta vorágine de que proyecta y después revisa hacia la baja, proyecta y después revisa hacia la baja. Pueden ver en el rojo están marcadas lo que dice revisión después de cada año, es cuánto menos proyectó que va a crecer el mundo en 2016 y cuánto menos proyectó que va a crecer en 2017. Y en todos los casos pone números negativos, en todos los casos, excepto en dos áreas. En punto 1 apenas en Europa, en el 2016 que la mejoró, y punto 1 en Japón. Por suerte, acá está Brasil y Rusia que parecen mejorarse. Y una buena noticia es que en nuestra región las previsiones de crecimiento han mejorado. Centroamérica, incluido Honduras. Para el fondo están haciéndose las cosas bien y vamos a crecer un poco más de lo que se está previendo. Esto, por supuesto, también son noticias buenas para nosotros. Con todo esto, lo que deberíamos de esperar es precios de las materias primas estables. No podemos esperar crecimientos de precio de café. No podemos esperar crecimiento de precio de banano ni de palma africana de manera espectacular como se dio a inicios de los 2000. Y el comercio mundial, por todos estos factores que hemos hablado, está cayendo. Estas son las variaciones esperadas, porcentajes de variación esperado del precio de las materias primas en los próximos años. Ven cómo a partir del 2000, unas correcciones en el año 2017, todo se aplana básicamente, todo lo que están esperando, que se estabilizan, no vamos a ver crecimientos enormes como este 40% que vimos aquí del café, ¿ah? El 14, incremento, se vino para abajo y va a mejorar, pero no tanto. Todo se combina, producción, demanda. ¿A dónde tenemos que enfocar? A la producción gourmet, lo que ella se está haciendo, que es lo que mejor se vende y lo que está demandando la gente que tiene plata. El que tiene plata para pagarse la taza de café que cuesta $5 o que cuesta, así es. No significa que no haya problemas, pero hay, vamos a ver ahí un poquito más adelante. Sí, señor. Sí. Sí. Esta calificación que tanto se discute, creo que es importante que nos aclaren la calificación que le llaman Moody's. Entiendo, el sistema de ciencia, de la economía, la Gabriela, me gusta meterme. Perfecto. Entiendo que con esa calificación se castiga a los países que están así con mayores tasas de interés y plazos cortos. ¿Cómo funciona esto realmente? Sí. Mire, estoy dándole este contexto global para después ir cerrando hacia Centroamérica y Honduras. Porque lo que quiero es que vean de que no podemos prever cosas sin considerar todas estas variables, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo, conjugar todo, primero. Segundo, lo de Moody's o cualquier otra calificadora, Fitch, Standard & Poor's, ellos toman muchísimas variables para decir este gobierno, el Estado de Honduras tiene esta solvencia, esta calidad de crédito para que le presten, ¿ya? Hace muchas evaluaciones y también está sujeto a muchos errores y críticas. Algunas de las variables que toma en consideración son el crecimiento, las reservas internacionales, la composición de la deuda del gobierno, la estabilidad política, etcétera, etcétera.
¿qué permite que ellos digan que la calidad crediticia de Honduras es mejor? Bueno, lo que ven los organismos, los inversionistas internacionales, es como que estos calificadores de crédito son las calificadores de riesgo, como la central de riesgo de los países. Así lo ven ellos, para ponerlo como caricatura. Y cuando ven eso, ellos juzgan cuánto riesgo se están tomando de darle prestado a Honduras. Y como cualquier persona haría, entre más riesgo tiene de recuperar su dinero, más va a exigir de rentabilidad. Así es, el negocio, y nosotros lo hacemos así. Si nosotros tenemos un trabajo peligroso, vamos a exigir más paga, punto. Más riesgo, necesito más remuneración, más restitución de ese riesgo. Esa es una ley que se aplica donde ustedes quieran. Y eso, por eso es que es importante. Son esas centrales de riesgo internacionales, que cometen errores, claro que los cometen, pero bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo y el mundo les ha confiado a estos señores ese tipo de cosas. No necesariamente, depende de dónde ponga el dinero. Si me ubica donde, bueno, está por acá. No. Déjame ver. Vamos a retroceder, don Marlon, disculpen. En una de estas fue, o en... invertir más en, es que ahí dice rendimientos decrecientes de los procesos de manufacturas. O sea, hablamos de que lo que quería explicar acá era que el costo de meter eso es mayor que el beneficio. Esos son rendimientos decrecientes. Ese proceso ocurre en todas las actividades humanas también, desde los rendimientos decrecientes que ustedes tienen en su atención ahorita. Por más que yo trate, ya sus rendimientos van para abajo. Y eso es natural. Y a veces se vuelven negativos. No solo decrecen, sino que se hacen negativos. Ya es contraproducente hacer cosas. ¿No? Me tengo que apurar más. Muy bien. Gracias, don Marlon. Entonces, estábamos acá. Otra cosa que debemos de esperar, que en el corto plazo, estoy hablando de del siguiente año, es muy probable que a pesar de la divergencia de lo que hace el Banco Central Europeo y el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, las tasas de interés internacionales estén todavía en niveles bajos. Van a incrementarse en Estados Unidos eventualmente, pero no van a pasar de 0.5 a 5, no, va a ser muy gradual. Nos va a afectar, sí, pero es un efecto que viene y va a pasar, pero todavía a niveles bajos, ¿verdad? Es una cosa. Lo siguiente, existen riesgos en las economías desarrolladas de desarrollar lo que se llaman burbujas en los precios de los activos. Una burbuja en el precio de un activo es cuando hay incrementos de precios que no tienen sustento económico. Inmobiliaria, la especulación en el precio de los activos. Y eso está ocurriendo otra vez en Estados Unidos ya. El precio de las viviendas ya está en el mismo nivel, en promedio, del que estaba cuando se sucedió la crisis. Y las bolsas de valores, todos los días o toda la semana nos dicen nuevo récord, nuevo récord. Ahí están las gráficas en la presentación, para no atrasarme. Pero existe ese riesgo. Si estos bancos centrales no vigilan, esos bancos centrales del mundo desarrollado, no vigilan eso adecuadamente, podemos caer en una crisis, pero que es un riesgo que nadie sabe si puede pasar o no, o sea, pero está ahí. Hay que tener mucho cuidado. Debemos de estar preparados, ese es el punto. Lo que está ocurriendo también es que, como las tasas de interés en los centros mundiales
grandes como Europa y Estados Unidos están bajas, los grandes inversionistas están buscando dónde colocar su dinero para tener más rentabilidad. Y en parte eso se está dando con inversiones en las deudas de los países, pero también, sí, a veces ocurre eso, pero digamos en el caso nuestro, que son deuda soberana, una vez que adquirió la plata, ya, el gobierno ya la tiene. Él puede vender la plata, el bono a otro para recuperar su inversión, pero la plata el gobierno ya la tiene. El problema es cuando esos capitales entran y se ponen en depósitos o inversiones del sistema financiero, de muy corto plazo. Lo que le pasó a México. En Honduras eso no está pasando, afortunadamente. Y la otra forma que están ocurriendo eso, que eso sí es una buena noticia, es que hay mucha plata que se está poniendo en inversión extranjera directa, que no es capital golondrina, sino que viene a quedarse, a obtener rentabilidad por largo plazo. Son 1.000 millones al año lo que recibimos de dólares. Pero se queda. Pero se queda. ¿Ah? No, pero se queda. ¿Y qué es peor? ¿Que se la lleven o que se quede? Es inversión extranjera directa. Bueno, pero el problema no es que se quede, el problema es que se lo lleven. Bueno, un aspecto particular de los Estados Unidos que vale la pena tener en mente, para no alegrarse tanto, porque siempre hay que poner balance, es dónde se está generando los nuevos empleos. Vieron que la tasa de desempleo en Estados Unidos viene para abajo. Ahí se están mostrando los picos más altos, son las ciudades y los sectores de donde se está desarrollando ese crecimiento. Y básicamente son en grandes ciudades de centros de servicio y tecnología. California, Fresno, allá en el noreste, en Miami, servicios financieros. Texas es petróleo, un poco, pero el punto es tecnología y servicios. Algo en que en general nuestra gente no trabaja. Hay que tenerlo claro. Hay que ser optimistas, prepararse para lo bueno, ¿cómo es? Esperar lo bueno, pero prepararse para lo peor. ¿Sabe cuál es la ventaja de la mano nuestra? Sí, señor. Base a eso. Sí. Pero no hubiéramos evitado que se fueran. No es inevitable. O sea, es normal que haya un cierto flujo de gente. No, diputado, es normal que haya movilización humana, eso es la historia, ¿verdad?, del mundo. Eso es normal. Disculpe, también voy a diferir de lo que acaba de decir, pero vamos a ver. El problema es, por ejemplo, de capacitación, o sea, sí ocupamos mejor educación, pero esa es solo una variable de lo que ocupamos. Si nos dedicamos a formar a estos jóvenes como expertos en aeronáutica, ¿dónde se van a ir a trabajar? A Estados Unidos, a Costa Rica, donde hayan oportunidades. Lo que hay que hacer es generar educación y generar oportunidades, igualdad para todos. ¿No? De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la segunda ciudad más importante de Nicaragua, después de Managua? ¿Saben dónde vivo yo? En San José, Costa Rica, la segunda ciudad más importante de Managua. Lamentablemente las cosas son así. A veces se van y se siguen yendo y van y vienen. Por algo es.
hay cosas que van más allá de lo que uno a veces piensa de que cuestiones ideológicas. O sea, hay reglas en economía que se cumplen, como le digo, los rendimientos marginales decrecientes. Eso se cumple en un sistema económico también. Funciona por cierto tiempo, pero se agota. Dicen que Honduras tiene una ventaja comparativa, un activo frente a otros países, que es el país donde más inglés se habla. No sé si eso es cierto, porque hay escuelas, hay colegios y todo enseñando en inglés. Ahora, recuerde usted en los convenios con las universidades de la Florida en el año 69, se opuso la gente. Imaginen cómo estaría Honduras hablando todos los niños y toda la gente inglés por problemas políticos. Recuerde usted el Stone Container que vino aquí para manejar los bosques de una manera eficiente, racionalizándolo. Se fue para Costa Rica y en Costa Rica están haciendo, entiendo yo, un trabajo muy bueno el Stone Container. Entonces, es importante ver por qué Costa Rica es Costa Rica y por qué el resto de los países del norte están. Sí, no se puede explicar las cosas sin ver la historia, definitivamente, y sin ver las instituciones. O sea, el Stone Container está haciendo un buen trabajo en Costa Rica no porque quiera hacerlo ellos, sino porque el Estado de Costa Rica y las instituciones que están para velar el cumplimiento de las reglas funciona. Pero no es porque el Stone Container por sí se porte bien. Es decir, él va a llegar como buen empresario a extraer lo más que pueda. Tengámoslo claro. A nadie. Exacto. Exactamente. Eso tiene muchísimo que ver. Sí tenemos que preocuparnos por educación y todo lo demás, pero de nuevo, de nada nos sirve educarlo, enseñar inglés. El inglés acá es muy bueno, mejor que el de Costa Rica. En promedio, la gente, el inglés de Costa Rica no es muy bueno. Bueno, estos son los temas generales que le pegan a la región. Flujos de capitales, demanda de bienes de Estados Unidos, que va a ser estable, y las remesas van a seguir creciendo, pero no podemos esperar un boom, van a seguir creciendo de a poco. La demanda mundial de turismo es muy buena, los países ricos siguen siendo ricos, y por cuestiones geopolíticas y lo barato que somos en Centroamérica, les gusta venir acá. Por cuestiones geopolíticas, porque el Oriente Medio, África, Egipto, todo eso están con problemas. Aprovechemos eso. Entonces, esto es lo que podemos esperar en general. Voy a lo último. Un desempeño favorable en crecimiento económico. Para este año alrededor de 4 y el próximo año un poquito más alto, en promedio. El que más crece es República Dominicana, casi 6 y 7% por año. El que menos crece es El Salvador, entre 2,5, 2,8. ¿Qué esperamos de Honduras? Este año me decían, ¿usted cree que realmente vamos a alcanzar el 4? Creo que sí. El Banco Central sigue hablando entre 3,5 y 3,8. Yo creo que sí vamos a estar más cerca del 4. Para el próximo año, honestamente hablando, hay demasiada incertidumbre para tener claro qué va a pasar. Ustedes saben de qué estoy hablando. De Honduras. De crecimiento económico en Honduras. O sea, yo le puedo decir, mi mejor previsión, si todo sigue más o menos igual, es que pudiéramos crecer 4 el próximo año. Pero si le pongo la variable política, el contexto de la incertidumbre, yo como inversionista diría mejor me espero. Ok. La inflación, estamos relativamente bien, porque tenemos una inflación en promedio en toda la región de alrededor del 2% y con una alta probabilidad de cumplirse las metas que tienen los bancos centrales. Esto es cómo está la inflación, el crecimiento de los precios en la región. Este es el promedio. Y aquí están todos los países. Honduras es este moradito, viene hacia abajo, igual que todos los países. ¿Por qué se provoca esto? Una combinación de buena suerte, hay que decirlo así, en el sentido de que el precio del petróleo se vino abajo, y eso nos arrastró los costos, y también, hay que decirlo,
una buena política de los bancos centrales, porque han sabido aprovechar eso. La inflación se vino abajo y se ha mantenido ahí, relativamente hablando. Claro, me van a decir, el precio de los frijoles aumentaron, y sí, cierto, pero en promedio estamos relativamente bien. Aquí están, abogado. Tienen la gráfica, no sé si. Esto es, el rojo es Costa Rica, esto es El Salvador, el Nicaragua es Dominicana, el verde es Guatemala, el azul más oscuro es Nicaragua, y como puede ver, Honduras está más o menos en término medio, en general. Todos han tenido antes o después la bajada de los precios del petróleo, les ha afectado, pero todos están ahí. Sí, tiene que ver, por supuesto. Entre más gente hay, más demanda de bienes y servicios hay. Por tanto, para Honduras, bueno, de nuevo, me dice el próximo año, si me está hablando del 2017, mire, yo le pongo todo en aclarar el panorama. De nuevo, si las cosas siguen como están ahora y el Estado es capaz de mantener el compromiso con el fondo, de avanzar en las reformas, de seguir haciendo lo que está haciendo en las cosas buenas, es posible que tengamos mejores indicadores, más reservas internacionales, un tipo de cambio que esté más o menos controlado y también mayor crecimiento económico, con inflación relativamente baja. Pero es difícil. Bueno, aquí voy a hablar sobre las calificadoras de riesgo, se lo tienen ahí en sus carpetas. Voy a pasarlo de una vez para no perder más tiempo, nos vayamos a almorzar. Miren, esto es lo que usualmente los organismos internacionales, llámese el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, viene y nos dice. ¿Qué hay que hacer? Impulsar extracciones de política que permitan consolidar la estabilidad macro. ¿Qué hay que hacer? Incrementar la inversión pública, promover sectores de servicios, hacer esto, mejoras. Esta lista es igual en todos los países prácticamente. Es igual. ¿Cuál es el problema? Que si revisamos esa lista hace 20 años atrás, es casi la misma, excepto esta última parte de la seguridad ciudadana. Pero todo el resto es básicamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 20 años hemos estado parchando, pero que no hemos tomado la decisión verdadera como sociedad, con un consenso verdaderamente amplio, de avanzar. El problema, abogado, es que hay planificación, pero esa planificación se hace aquí y se está borrando con el codo después, porque todo es después corto plazo. Yo planifiqué esto, no, pero es que ahorita lo que interesa es esto, pero es que no, no, es esto. No hay sustentabilidad en la política. Lastimosamente así es. Excepto Costa Rica, que le da seguimiento en algunas cosas, Panamá lo está haciendo ahora bastante bien. En esa planificación nos morimos en el cortoplacismo. No es que no han tenido problemas, es que, de nuevo, las cosas como están diseñadas funcionan mucho mejor, porque las instituciones generan mucho mejor fortaleza, institucionalidad, pero no se piensa institucionalidad en solamente en que la Corte Suprema o cómo funciona el legislativo, no, va más allá, ¿verdad? Bueno, pero todo eso genera también problemas, claro que generó problemas, incertidumbres y todo lo demás. Vamos a tratar de avanzar en algunas cosas en Honduras. Ok,
Dijimos que la inflación está bastante bien. En términos comparativos, se mantiene una posición media Honduras, lo que había adelantado. Estos son datos de Honduras, estos son los datos efectivos en los países y estas son las metas que hay de los bancos centrales. Aquí está Honduras. Esta es la meta del Banco Central de inflación para este año, que va a estar entre 3,5 y 5,5. Llevamos esto. La inflación es posible que se cumpla en todos los casos. 2,27 es el monto que está ahí. Interanual a junio, medido en 12 meses. Para fines comparativos también, les traigo aquí una gráfica que muestra cómo está la inflación en el resto de los países de Latinoamérica. Vean dónde estamos nosotros. Nosotros somos, aquí no pongo Venezuela porque no me cabe no me cabe por allá. Lamentablemente están pasándola muy mal. Bueno, estamos acá nosotros, somos esa barra amarilla, 2,45, estos son datos a mayo, y como pueden ver, estamos bastante mejor en términos relativos que el resto de los países. Costa Rica está en negativo porque allá las variaciones del precio del combustible las ejecutan cada 3 meses, no cada semana como acá. Acaba de cambiar, ahora es hace un mes. Porque no había, hasta el año pasado, no habían datos oficiales de inflación. Tampoco. A nivel centroamericano está hablando. No, Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y luego nosotros. Por ahí estamos como Guatemala más o menos también. En crecimiento este año, Nicaragua tiene más inflación, tiene más devaluación. Honduras tiene menos, o sea, si lo comparamos en esos, tiene menos reservas internacionales que nosotros. Las tasas de interés son más altas, o sea, depende cómo lo vea, y depende de qué estemos hablando. Bueno, estos son otra vez inflación. Aquí en la comparación de qué es lo que está provocando inflación en términos de que si son alimentos, vivienda y estas cosas, a nosotros, relativamente hablando, el precio de los alimentos no nos influyó mucho. O sea, a pesar de que hubo una subida a principios de año, se reguló después rápidamente con factores de oferta, pero Guatemala, Dominicana, no les ha ido tan bien. O sea, digamos en Guatemala, de inflación de 4,4 que tienen, 3,3, o sea, el 75%, son precios de alimentos que están creciendo casi en 8%. Y la inflación total es mucho menos. Entonces, aquí a nosotros lo que nos está llevando, digamos, empujando a la inflación, no es la vivienda, no son los alimentos, no son el transporte por el momento, sino los servicios en general, es lo que nos está empujando a la inflación un poquito, educación, servicios médicos, cortes de pelo, todas esas cosas. Pero son incrementos bajitos, o sea, 4%, no son cosas que hay que asustarse por eso. Ustedes piensan que, perdón que voy a pararme aquí en esto, pero simplemente les quiero provocar, que sería bueno que todos los precios bajaran, los precios de todo. Bueno, lo mismo. O sea, que bajen todos los precios, eso es que de repente todo el mundo por la nada tenga salarios más altos. No, porque ¿sabe qué pasa con eso? Que, digamos, si baja enormemente el precio de la naranja, ¿quién va a producir naranja? Si baja enormemente el precio del arroz, ¿quién va a producir arroz? Exactamente. Me alegra que tenga eso bien clarito, porque el tema de la inflación no es si es buena o es mala, sino es mala cuando es altísima. Estamos hablando ya de 10% en adelante, es un tema ya preocupante, y no permite que hayan equilibrios y señales de mercado de dónde debo de producir. Entonces, lo bueno es que sea controlado, menor de 5%, para Honduras
4 o 5%, me parece bien, pero que no, si se dispara, que sea por unos cuantos meses y estar seguro que el Banco Central va a empezar a actuar, hará lo que tenga que hacer para que se regule otra vez. ¿Sí? Sí. Pero vamos a ver. Es que, mira, usted lo dijo hace 2 frases anteriores. Porque ante el último diagnóstico, la gente no tiene empleo, la gente no tiene recursos, ¿el Banco Central qué puede hacer para eso? Digamos, la receta sería, mire, Banco Central procure que haya más liquidez para que la tasa de interés baje. Esa es la receta. Ok, ¿qué más puede hacer Banco Central? Doña Gabriela fue presidenta del banco y fue ministra de Finanzas. Entonces, los incentivos, ¿en qué van a estar puestos? No basta, de nuevo, como el tema de la educación, educar y si no arreglo todo el resto, ¿verdad? Hay que incentivar, pero ¿qué es ese incentivo? Es que, para mi gusto, seguridad de lo que yo voy a hacer y que voy a invertir y voy a arriesgar, voy a tener una rentabilidad buena y que tengo seguridad jurídica, que nadie va a venir después a decirme, usted está ganando mucho. Entonces, el tema del Banco Central y el tipo de cambio, disculpe, por ejemplo, el tipo de cambio debe analizarse como cualquier producto en la economía y su precio. El tipo de cambio es el precio del dólar y en realidad hay que analizarlo por todas las aristas, factores de oferta y demanda. Como ustedes dijeron, bueno, es que si el precio no sube, no tengo incentivo para producirlo. ¿Quién produce los dólares? ¿Quién produce los dólares? Acá, ¿quién produce para tener dólares aquí? Aparte de las remesas. Bueno, entonces, si lo veo solo por ese lado, ellos por supuesto van a querer más. ¿Ah? Por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda. ¿Qué demandamos? Es cierto, demandamos servicios, demandamos petróleo, demandamos bienes de capital, demandamos teléfonos celulares, demandamos telas, demandamos todo de afuera. Ajá, y si pongo el tipo de cambio a 10 por 1, ¿qué va a provocar eso con esa demanda? ¿Va a subir más? ¿Qué hago entonces? No puedo analizar solamente una de las dos cositas. El Banco Central tiene que ver, como dije, costos, beneficios, quién gana, quién pierde, socialmente, qué es mejor y qué puedo hacer para preservar esto en el largo plazo. La estructura del mercado, perdón que los interrumpa, pero tengo que seguir. La estructura del mercado es muy importante también. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién produce y quién demanda en grande? ¿Quién maneja la plata en grande? ¿Quién es el que me dice si lo soltara? ¿Quién me...? Bueno, por ejemplo, un jugador importante. ¿Qué quiere decir? De que esto me lo pueden controlar. Quiere decir eso que yo tengo que jugármelas para que todo el mundo tenga acceso, porque también todo el mundo le gusta tener acceso a los dólares. Que yo llego a cualquier lado y me dice, quiero $200. Sí, está bien, tenga. Todo el mundo quiere eso también.
porque no queremos estar en una economía donde los dólares no sean de acceso para todo el mundo y que solo ciertas personas con ciertos privilegios o ciertos conectes tengan acceso. Tampoco queremos eso. Entonces es un mercado complejo, no se puede ver aisladamente. Y junto con eso, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les significa a ustedes que yo les diga en Costa Rica el precio de una mensualidad de escuela privada cuesta 200,000 colones? ¿Qué les dice a ustedes? No, 200,000 colones. ¿Qué les significa? No les dice nada de información, si no comparan con un contexto global, cuánto eso significa en dólares, cuánto gana la gente, cuánto gana lo otro. Bueno, les pongo este ejemplo un poco burdo para decirles qué significa que a un inversionista le digan el dólar está 23 por 1, per se. Igual, si no tiene toda la información relevante respecto a por qué 23 por 1, no le significa nada. Con esto lo que les quiero transmitir es que el tipo de cambio es un precio que al fin y al cabo sirve para comparar el poder de compra de una cosa frente a otra. Así como hablamos del trueque al inicio, ocupo tantas libras de frijoles para tantas libras de tela. Bueno, pues el tipo de cambio me permite hacer eso de manera muy resumida. El nivel por sí solo no me dice nada. Su efecto en la economía, eso sí, es demasiado importante para decir que aquí funciona el libre mercado. No, señores. Ningún país del mundo, al final del día, deja las cosas a la mano invisible. Mentira, ningún país del mundo lo deja así. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, nadie. Cuando las cosas se salen de la mano, intervienen. Dicen, un momentito, hasta acá. Pero no lo hacen todos los días, ni lo hacen por cualquier circunstancia. Tiene que haber algo que diga. Miren, acá lamentablemente no van a poder ver bien del todo, pero aquí les quería mostrar el nivel de tipo de cambio en varios países. Tal vez la gráfica que tengan en sus manos les permite ver. La línea naranja que está acá, es Nicaragua, la más alta de este lado. Esta. Tienen el tipo de cambio de, perdón, esta es dominicana, quiero decir, me retracto, es dominicana. Tiene un nivel de 46 por 1. Sin embargo, dominicana, o sea, cualquiera diría, más del doble de Honduras, 23, y tienen el doble, pero están creciendo al 7. ¿Cómo es eso? De nuevo, el nivel no sirve, no me explica nada. Y Colombia, que es esta celeste, pero que se mira en este lado, su nivel de tipo de cambio es 3,000 por dólar. Sí, Colombia, 3,000 pesos por dólar. O sea, ¿hace cuánto vivió usted allá? ¿Y cómo estaba el tipo de cambio en ese momento? Bueno, oiga bien, hace 3 semanas estaba en 2,700 y ahora está en 3,300. O sea, ¿cómo es eso? Vamos a ver, está 550 por dólar. 45. Afuera, porque había mucho control y nadie le podía hacer eso. Entonces el tipo de cambio per se, solo el número así, que 23, no, importan muchas cosas, como decía doña Gabriela. ¿Cuál es la relación de ese tipo de cambio? La devaluación, la inflación esperada, cuánto me permite eso para equiparar costos de producir algo aquí versus Nicaragua o versus El Salvador. Para un inversionista que ve la región centroamericana como un todo, ve esas cosas. Y eso así es. No lo vamos a cambiar por decir el tipo de cambio hoy lo pongo a 10, sí, o a 50. Tiene que ser un equilibrio
muy difícil de mantener, pero con todo eso no tenemos un tipo de cambio de 3.000 por 1. ¿Qué es rápido? Ve aquí, ve aquí, ¿ve? Ah. Depende a qué le llamemos rápido. De nuevo, todo esto es relativo. Mire, las depreciaciones de aquí, estas son las variaciones anuales del tipo de cambio a este lado, esto. Estas son las variaciones porcentuales. Honduras es esta línea gruesa. Está, ¿qué? Un poquito arriba, como 4% por ahí. Esta que está acá, es China. Brasil se depreció 60%. Eso es rápido. Bueno, pero entonces como ve que se deprecia China 40%, no dice nada. Per se no dice nada. Todo es relativo. La idea que quiero que entiendan, en que en estas cosas, en economía, todo es necesario verlo desde el punto de vista relativo. Los niveles, por sí solitos, no me dicen mucho. Pero estoy totalmente de acuerdo que es un tema complejo, que es un tema que no se puede dejar libre porque sí, y tampoco se puede retener. Las dos esquinas son soluciones pésimas. Hay que estar en medio. Y cada país tiene que saber encontrar, así como el sistema de pagos, la mejor manera de administrar eso. Bien, voy a adelantarme esto. El sector externo, pues, lamentablemente, digamos, seguimos siendo deficitarios y así hemos sido, y el resto de Latinoamérica en general es así, excepto Chile. Compramos más de lo que vendemos. Sin embargo, en los últimos 2 años, digamos, hemos tenido una reducción importante del nivel de importaciones por el precio del petróleo de nuevo, a pesar de que las exportaciones se nos han golpeado por el precio de las otras cosas. En general, la economía ha estado ahorrando divisas. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, la demanda que están teniendo de nuestras importaciones se ha visto favorecida en el sentido de que no se ha reducido, pero por precio nos están pagando menos. En el caso de Estados Unidos, Europa y todo lo demás. La tendencia es que manteniendo este déficit de comercial, más los ingresos por remesas, más los ingresos de inversión extranjera directa, más los ingresos por desembolsos de financiamiento externo para el sector privado y público, podamos seguir ganando reservas como Banco Central. Entre 100 y 200 millones de dólares este y el próximo año, de nuevo el gran signo de pregunta, si todo se mantiene así. Don Razer. Bajó el precio del petróleo, nosotros tenemos que pagar menos entonces, pero sigue siendo el tercer rubro de ingresos del Estado, porque los impuestos siguen siendo altos. Entonces, ahí me parece que es un tema que también paraliza el desarrollo económico del Estado. Mira, Es el tercer rubro o sea, vamos a ver, a nadie le gusta pagar impuestos. Punto. Estamos de acuerdo. A mí no me gusta que me saquen impuestos, a nadie. Pero el Estado necesita recursos para funcionar. El asunto es cómo funciona el Estado. ¿Qué tan grande es el Estado? ¿Qué hace con esa plata? Y ahí hay una discusión, obvio, de para qué se usa, cómo se usa, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Yo le diría lo siguiente, le voy a poner también, perdonen que use mucho ejemplo.
Cuando empezó a caer el precio del petróleo, me acuerdo que hice un comentario en Facebook y le dije, ¿y usted qué va a hacer con los lempiras que se va a ahorrar por el menor precio de la gasolina? ¿Qué va a hacer con esos lempiras? Saque cuentas. Van a ser 400 lempiras al mes menos. En el año, ¿cuánto es eso? 4.800. ¿Qué va a hacer con los 5.000 pesos? ¿Qué haría usted? Me voy a pasear. ¿Por qué no agarró eso racionalmente y dijo, bueno, tengo una deuda de tarjeta de crédito que me tiene acá, mejor la pago? ¿Verdad? Pues lo mismo el Estado. Dice, bueno, estos ingresos los voy a seguir teniendo. El asunto es qué hago con ellos. Porque los ocupo igual, porque el Estado hondureño sigue siendo deficitario. Entonces, ahí está digamos eso. Pero es un muy buen punto. No voy a pararme más. Las remesas familiares, como dijimos, siguen aumentando. Vemos que esa tendencia se puede mantener por el próximo año, eso es relevante. Sustenta nuestra economía, sustenta la demanda, el consumo, inversión de alguna manera, etcétera. No es nada deseable, por supuesto. O sea, como sociedad estamos perdiendo un montón. Lo mejor sería que toda esa plata se produjera aquí internamente con la capacidad de esas personas aquí. Y lo más lamentable es que la mayor parte de estas gentes son gente emprendedora. Es que nadie va a tener un emprendimiento de agarrar sin nada e irse a otro país. Bueno, es que son gente muy atrevida, muy empresarial, por así decirlo, pero que no le damos las oportunidades para que se desarrolle. No le hemos podido dar. Punto. Así es. La inversión extranjera directa sigue aumentando. Estos son los flujos de inversión en el primer trimestre de cada año, de los últimos 3 años. Pueden ver que hay una tendencia al alza, es cierto, buena parte es de utilidades reinvertidas, pero peor sería si se la llevaran. Qué bueno que las dejan y siguen confiando en que a pesar de que gané, parte de eso lo sigo ganando porque la cosa va bien. Este es otro gran tema, la deuda externa. En general, la deuda, digamos, ha venido creciendo, es cierto. La buena noticia, por así decirlo, es que Honduras por primera vez en este tiempo tuvo acceso a los mercados internacionales, lo hizo a una tasa de interés alta, pero hoy por hoy, con lo que hablábamos del tema de las calificadoras y cómo está, si Honduras colocara hoy, lo podría hacer a niveles de entre 5,5 y 6% a 10 años en dólares. Una tasa de interés me parece bastante buena, porque Costa Rica, Dominicana, Guatemala lo hacen a esas tasas, que tienen mucho más tiempo y experiencia en colocaciones. No, en 10 años. Hace 4 años sí, hoy no, hoy no. Se puede, claro, porque esas operaciones financieras las ha estado haciendo el gobierno en los últimos años y bueno, se ha hecho siempre, pero en este año con más posibilidades, que lo que hace es de que coloca deuda para repagar cosas caras y de corto plazo y la coloca a largo plazo con una tasa de interés más bajo. Eso es parte de la ingeniería financiera que cualquier... Es una buena política, por supuesto. El sector privado lo hace. Un poco más barata. Es la readecuación. Y eso lo hace con las colocaciones internacionales como con las colocaciones nacionales. El asunto, de nuevo, aquí es que la deuda externa no es mala per se. El punto es para qué lo estamos usando. Ese es el punto ahí medular. ¿Voy a endeudarme? Muy bien. ¿Con qué tasas? Muy bien. ¿Con qué plazo? Perfecto. ¿Para qué? Y ese para qué implica quién gana, quién pierde, en términos netos la sociedad, y esto me vuelve más sostenible o mejor, ¿sí o no? Transparencia. Muy bien. El nivel de reservas internacionales resulta favorable comparado con los pares de la región, es decir, no estamos con reservas internacionales súper altas respecto a Dominicana o a Panamá, porque son economías mucho más grandes, pero tampoco tenemos las más bajas. Estamos en medio. Y estamos bien. Y comparados con otras métricas, como se dice, comparados con otros indicadores, por ejemplo, la cantidad de dinero circulando en la economía, o la cantidad de importaciones en la economía, o la deuda de corto plazo, Honduras también está bien. Puede mejorar y debe mejorar, sí, pero toda.
la externa. Para medir reservas internacionales lo que importa es lo que debo en dólares afuera en los próximos 12 meses. ¿Cuánto se me va a vencer? ¿Qué capacidad tengo para hacerlo? Cubrimos como 4 o 5 veces eso. O sea, bien. En Centroamérica, creo que sí, Guatemala y después, sí, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Sí. Nivel de reservas internacionales alto, relativamente bueno, es garantía de estabilidad relativa del tipo de cambio. Eso es importante. Ahora, acumular reservas no es gratis. Doña Gabriela dice, es cierto, no es gratis. Porque cuando el Banco Central acumula reservas, está poniendo lempiras. O sea, usted le vende dólares y el Banco Central le da lempiras. Y si está acumulando y acumulando más de la cuenta, está poniendo más lempiras de la cuenta en la liquidez de la economía. Y si eso lo hace de manera excesiva, la liquidez y se vuelve en inflación y es socialmente más caro. No, porque cuando el Banco Central empieza a comprar, ¿ah? Como Banco Central compra dólares, le entrega lempiras a quien le vende. Y la liquidez empieza a subir de lempiras, la cantidad de lempiras circulando. Pero ¿de dónde se renutre ese dinero que le da en lempiras? Ese es el asunto, de que si Banco Central lo deja ahí, lo que provoca es un alza de precios. Entonces, tiene que ir, aparte del nivel del tipo de cambio, midiendo ese costo, que no sea socialmente excesivo. O sea, tener reservas internacionales altas es como un seguro, ¿ah? Como un seguro contra el incendio de un alboroto con el tipo de cambio. Pero todos los seguros cuestan. Bueno, las reservas internacionales no son la excepción, ¿verdad? Bien, ahí esta parte es bonita. El sector fiscal. Vamos a ver, aquí la visión o las cosas que yo les pueda decir, obviamente es como banquero central, porque es donde me he formado y tengo mi sesgo al respecto. No soy experto en detalles presupuestarios y todas esas cosas, pero digamos a nivel macroeconómico uno puede ver que el sector público es un actor de peso importantísimo en la economía, no solo por su poder regulador, personalizado aquí frente a ustedes, honorables diputados, sino también por su poder de supervisión, por su poder de juzgar que una cosa está bien o mal hecha, conforme a las reglas que se emitieron, y además de productor de servicios públicos. El Estado tiene la obligación de proveer de ciertos servicios públicos a sus ciudadanos. Salud, educación, seguridad jurídica, justicia, defensa nacional, etc. Es un poder enorme, pero también puede redireccionar riqueza y recursos. Con todo eso, lo que produce es muy poco. Y es eso en todos los lugares del mundo. El Estado no produce riqueza. Es muy poco, pero tiene un enorme poder. Exacto. O por lo menos facilítame tener más. Pero eso es que es súper interesante todas estas discusiones que hemos tenido. Hemos tocado enormidad de temas que nos darían para seguir hablando y hablando, pero digamos, esto se regula, se termina en eso. En Honduras, este es el déficit. Este es el déficit del gobierno central en Honduras respecto al PIB, ¿verdad? Como ven, después de tener ese tropezón enorme en el año 2013, en realidad que todos estos años, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de la sociedad y, hay que decirlo, con un sentido bastante ordenado de parte del gobierno central, se ha logrado reducir eso, ¿verdad? Eso es muy bueno, porque en la medida que es menor el déficit, menor necesitamos llenarnos de deuda pública. Respecto a la región,
Este gráfico no sé, este gráfico mide el déficit por cada uno de estos ejes respecto al PIB. Este es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Dominicana y Honduras. Este es el déficit del año 2015. Honduras cerró con 3.1 del PIB, Costa Rica 6% del PIB, el 2015. Y Costa Rica tiene previsto cerrar este año con 6% del PIB y el año siguiente con 6.8 del PIB como déficit. Costa Rica se está endeudando de una manera acelerada y les va a reventar en la cara pronto, pero lamentablemente no han tenido la capacidad política de ponerse de acuerdo en qué hacer para reducir eso. Unos quieren más impuesto, otros quieren menos gasto. No han podido, tienen 6 años tratando de arreglar este tema. Y mientras tanto la economía sigue deteriorándose en ese punto. Por supuesto. La historia de nuestro país, y qué bueno que recuerde ese punto, es un tema que tenía en la cabeza decirlo. La historia de nuestro país nos dice que todos los años que toca elecciones, el déficit se dispara, casi de manera automática. Y eso provoca después los pleitos y las peleas de cómo hago para resolver este asunto que de corto plazo me interesaba tener plata para repartir y ganar votos. ¿Cómo hago para enderezar este asunto después? Y la manera más fácil son los impuestos. Porque los gastos tocan también muchos intereses. Pero si seguimos en esa vorágine, por supuesto, como dice, no me ayudes, pero no me quites. Entonces el empresariado que dice ahora, un momentito, el 1.5% ya no lo puedo manejar. Dejen de sacarme dinero y dinero y dinero. Entonces un empresario dice, bueno, ¿qué me sale mejor? Cerrar esto. ¿Y qué me sale mejor? Buscarme una chamba en el gobierno, porque para estar macaneándome y matándome, trabajando 18 horas al día y que me quiten, no, mejor me consigo un trabajito y paso tranquilo, de poner sellos. No. Esto es muy bueno, gracias diputado. O sea, los que van a manejar y que los tienen que poner mucho interés el próximo año en la transparencia, como muchos de ustedes mencionaban, en la responsabilidad y en la rendición de cuentas. ¿A dónde va esta plata? Bueno, lo que decíamos, el poder de utilizar estos recursos no producidos, de agarrar riqueza que no produje y ponerla para otra cosa, es un riesgo importante. Recursos no producidos puede ser mal dirigido e invertir y hacerlo bien es una responsabilidad que tiene efectos de corto, pero sobre todo de muy largo plazo. Y el gran problema es que cuando hacemos ajustes en la parte fiscal para reducir el déficit, es vía impuestos o reducimos inversión, porque no queremos tocar los gastos corrientes. Y al reducir inversión, estamos atacando la posibilidad de crear más riqueza. Voy a pasar esto rápido. Solo voy a centrarme acá en algunos indicadores del sistema financiero nacional. Contarles que en general en Centroamérica el sistema bancario se ha comportado muy bien con toda la inestabilidad y la crisis. Ha mantenido indicadores en general robustos de liquidez, de solvencia. En parte, acciones de las autoridades también requiriéndoles más capital. Aquí, bueno, hay varios indicadores, para poner un ejemplo, pongamos el total de activos contra el patrimonio total que tiene todo el sistema bancario en el país. Pueden ver que todos tienen niveles diferentes por temas regulatorios, pero el caso de Honduras ha estado mejorando. Estos son datos de mayo de cada año, ha estado mejorando. Y en general, los indicadores, uno por uno, ven que son bastante estables en todos los casos. Esto es de solvencia, de cuán fuerte es el capital de los bancos. Hay otros indicadores como
la eficiencia. Y ahí está el talón de Aquiles de nuestra región. Eso es un gran problema. Aunque es un poco injusto, tengo que decirlo, usualmente comparamos a Panamá con el resto de la región. Panamá es un centro bancario internacional, muy, muy abierto, y ahí la regulación es laxa, mínima, pero todo el mundo se va para allá. Entonces Panamá es muy eficiente en cómo intermedia los recursos. Su centro bancario nacional emula muchas de las prácticas del centro bancario internacional porque operan de manera diferente y tendemos mucho a compararlo, pero bueno, digamos es la comparación que podemos tomar. Sí. Perdón. Para otros fines. Impuestos, lavado. No, tiene igual vigilancia. El asunto ahí es los incentivos de usarlo de manera errónea. ¿Y qué controles hay para evitar eso? ¿Verdad? Bueno, en el tema administrativo o de eficiencia del sistema, de nuevo, siendo un poco injustos, por ejemplo, ¿cuánto es el margen de intermediación implícito? Esto es la diferencia promedio entre tasas activas y pasivas en el sistema. ¿Ah? ¿Cuánto es lo que los bancos tienen que pagarle al ahorrante y cobrarle en promedio a alguien que tiene crédito? Entre más amplio, obviamente está ganando más, pero posiblemente se deba a otras cosas. Y vamos a ver un poco. En el caso de Honduras, comparativamente hablando, ese margen, esa diferencia entre tasas activas y pasivas es más bajo que en Nicaragua. En Nicaragua solo hay 5 bancos, 6. Entonces hay mucho menos competencia de lo que hay acá. Sin embargo, somos, digamos, un 50% menos eficientes en ese punto de vista que Guatemala, que la diferencia es más o menos 6 puntos porcentuales entre lo que se le paga al ahorrante y lo que se le cobra al que pide crédito en promedio, ¿verdad? Ahí se denota algún problema. Ahora, ese dinero que viene de aquí son ingresos brutos, digamos, utilidad bruta. Eso tiene que dedicarlo para pagar su personal, pagar sus sistemas informáticos, hacer todas las reglas y todas las cuestiones. ¿Dónde está el problema, creemos nosotros? Por ejemplo, que los gastos administrativos del sistema en Honduras son bastante más altos que el resto de la región, parecidos o en algunos casos mayores que Nicaragua, pero en general es esto. Miren, comparado con cualquiera, Honduras es bastante más alto. ¿Cuál es la razón de que sea tan caro? Bueno, pueden haber muchas explicaciones. Nosotros como los banqueros centrales no tenemos acceso a los balances específicos de los bancos para hacer todo el intríngulis de dónde más o menos viene, pero en términos generales uno pudiera pensar que es, en general los bancos pagan más salarios y remuneraciones a todos, altos y bajos empleados, que el resto de las actividades en la economía, al menos aquí en Honduras. A veces puede ser que los costos por impuestos municipales, operativos, sean mucho más altos. Costos de seguridad, etc. No, el banca comercial. Por otro lado, a veces la regulación impone costos excesivos. Ahorita… No. De las operaciones. Inversión con Costa Rica es mucho más grande. El uso de efectivo va a bajar. Entonces hay muchas aristas de esto y
de nuevo, uno tiende a ver las cosas, así, que es muy caro. Bueno, veamos por qué, ¿no? Hay muchas diferencias. Bueno, los indicadores, la calidad de activos se refiere, vamos a poner solamente el ejemplo de la mora, cartera vencida ante crédito total. Pueden ver que en todos los países de la región es bastante baja. Y aunque aquí Honduras muestra 3.4, un poquito más alto, la verdad es que esta tendencia ha venido bajando y bajando y bajando en el transcurso de los últimos 7, 8 años. Después de la crisis, que hubo un incremento, a readecuaciones y todo lo demás, ha venido un muy buen comportamiento. En parte de todo esto que hemos hablado, las reglas, central de riesgo, todas estas cosas, es muy bueno, en realidad muy bueno. Bueno, rendimientos marginales decrecientes. Sí, ya tenemos hambre todos. Sí, yo sé, y les agradezco. Consideraciones finales. Aquí hay muchísimas cosas de lo que hemos hablado, pero me gusta esta lámina porque ven un barco con todo el viento en popa, soplando a favor para avanzar. Eso es lo que nos está pasando, porque nuestro principal socio comercial va bien, las tasas de interés internacionales van bien, pero tenemos lastres estructurales que refleja ese pulpo ahí. Y esto aplica para todos los países de Centroamérica. Ninguno se escapa. Ninguno. Costa Rica, que está muy bien, también tiene serios problemas. Que no los publiquen, bueno, es otra cosa, pero yo vivo allá y no sé por qué se los digo. No está pasando esto. El gran asunto entonces es, digamos que esos vientos favorables debemos de tenerlos en cuenta. Tenemos una dinámica de crecimiento bueno para el segundo semestre de este año. Vamos a terminar bien. El espacio fiscal es limitado, casi en todos los países. No hay espacio para estar incrementando déficits fiscales, porque la deuda se nos está creciendo a todos los países. Cualquier baloncito puede afectarnos. Y algunos países requieren ajustes importantes. Nosotros vamos por buen camino. Los ajustes importantes que hablo son El Salvador y Costa Rica. Son los que necesitan hacer un esfuerzo muy, muy grande. Hay que prepararse, sobre todo la banca, de estas iniciativas proteccionistas comerciales, pero también temas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Aquí el Consejo Monetario es muy activo en esta posición en foros internacionales. Siempre está diciéndole a los internacionales, señores, basta de hacer estas cosas que nos afectan a nosotros de manera unilateral. Y siempre lo dice. Hay que procurar mejorar aquellos riesgos determinantes de la percepción de riesgo país. Lo que hablábamos de las calificadoras internacionales. Se está trabajando y hay que seguir trabajando en eso. Seguridad política, seguridad jurídica, esos elementos, seguir fortaleciendo reservas internacionales, manteniendo inflación baja, déficit fiscal controlado, etcétera, etcétera. Hay que mantener fortalecimiento a los sistemas financieros. Y en Centroamérica es muy, muy importante la presencia de banca regional. Ya Centroamérica no es la Centroamérica de los años 80, donde habían sistemas financieros nacionales haciendo cada uno su partecita. En los 2000 eso cambió. Y ahora los bancos más importantes en todos los países de la región son bancos con presencia en demás países. Y la dificultad importante ahí es que, aunque hay coordinación, los incentivos de comportamiento son diferentes en un país que en otro. Y si no nos coordinamos desde el punto de vista de vigilancia, puede haber un problema que no lo podemos prever, pero puede haber un problema de un banco que esté en toda la región, que se origina en Guatemala y nos termine pegando con un problema de ese mismo banco aquí en Honduras. Vigilancia regional. Y estamos trabajando el Consejo Monetario y el Consejo de Superintendentes de Bancos, que también existe un consejo así, en ese tema. Eventualmente vamos a requerir, y se los anticipo, no sé en qué momento, posiblemente reformas a las leyes para que los supervisores de bancos puedan compartir información entre sus pares de la región de manera más expedita. Una pregunta indiscreta posiblemente, pero que tiene que ver con la realidad.
No, el problema lo tiene la persona física que era el gerente. El banco como sí es un banco muy saludable y que en realidad el Banco Rural es un banco ejemplo de ser un banco cuasi estatal excelentemente manejado. No, el problema es de la persona en sí, la persona física, no el banco. El banco está muy bien. Delinquen las personas jurídicas, porque eso es un problema que vamos a tratar. Gracias, televidentes de Canal 20, el canal del Congreso. En informe especial llegamos a los hogares hondureños con la participación de un taller en situación económica de Centroamérica y sus sistemas de pagos, así como la situación macroeconómica de nuestros países hermanos y Honduras en el contexto global. Esto es coordinado por la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo, dirigido por la diputada Gabriela Núñez. El experto en finanzas, Ángel Arita, ha tenido la oportunidad de dialogar con los diputados de los diferentes partidos políticos en temas como Centroamérica y el panorama mundial, evolución reciente y perspectivas, la presentación inicial para lograr un objetivo común en la evolución reciente de Honduras y los retos cortos a mediano plazo, entre otros temas más que han sido ampliamente discutidos con los diputados, como les decía anteriormente, de todos los partidos políticos. Ha llegado a los hogares hondureños Jessica Pérez.